Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy. Créanme, el vídeo de hoy es uno que de verdad no se van a querer perder. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado un auténtico torbellino de opiniones y que, seamos honestos, nos encanta. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, aunque sin duda son interesantes, vamos a hablar de lo que realmente importa, de lo que todos quieren saber, la gran pelea. El dramón, la ruptura, el fin de una era. Prepárense. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Aquí encontrarás todo sobre tus celebridades favoritas, chismes jugosos, reacciones a los últimos dramas que sacuden el mundo del entretenimiento, y por supuesto, muchísimo entretenimiento para pasar un buen rato. Y no te olvides de darle a la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Siempre estoy subiendo contenido nuevo y emocionante. Ahora sí, preparémonos un cafecito bien cargado, acomódense en sus sillones favoritos y prepárense, porque esto se va a poner bueno. Como ya saben, Hande y Kerem fueron, durante un tiempo, la pareja del momento. Anker reinó en las redes sociales, acaparó portadas de revistas de todo el mundo, y nos hizo creer, por un momento, en los finales felices dignos de un cuento de hadas, en esas historias que te hacen suspirar y pensar que el amor verdadero existe. Su química en pantalla era innegable, esa conexión eléctrica que se podía sentir incluso a través de la pantalla del televisor. La traspasaron al mundo real, y boom. Nacieron Anker, una pareja que nos robó el corazón a muchos de nosotros, y que parecía destinada a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, las cosas no siempre son lo que parecen, y los cuentos de hadas, a veces, terminan de la forma más inesperada. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que todos nos hacemos y para la que no hay una respuesta única y definitiva. Bueno, las teorías son muchísimas y cada una más jugosa y apetecible que la anterior. Vamos a analizarlas con lupa, como si fuéramos detectives investigando un misterio. Primero, para entender el final, es importante recordar cómo comenzó todo. Su amor floreció en el set de Senkalkapm, una serie que los catapultó a la fama internacional. No solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. La conexión entre ellos era evidente para cualquiera que viera la serie. Las miradas cómplices, las risas contagiosas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que eran algo más que simples compañeros de trabajo. Había una chispa, una energía especial entre ellos. Y entonces lo confirmaron a través de sus redes sociales y en entrevistas. Anker era real. El internet explotó, literalmente. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Los fans estaban eufóricos, celebrando la unión de sus ídolos. Viajes juntos a lugares paradisíacos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas. Fueron la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la envidia de muchos. Todo parecía indicar que su relación iba viento en popa. Pero como en toda relación, incluso en las más aparentemente perfectas, las cosas cambian con el tiempo. Los rumores de crisis al principio empezaron a circular tímidamente por las redes sociales y los foros de fans. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Se atribuían a los típicos rumores que rodean a las parejas famosas. Pero con el tiempo se hicieron más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. ¿Qué estaba pasando realmente entre Hande y Kerem? Una de las teorías más populares, y quizás la más lógica, es la de las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. La distancia física, el estrés constante y la falta de tiempo de calidad juntos pudieron haber sido un factor determinante en el deterioro de la relación. Imaginen el trajín. Viajar de un set a otro, aprenderse guiones a contrarreloj, asistir a eventos promocionales, lidiar con la presión de la fama, es agotador, física y mentalmente. Y mantener una relación sana y estable en esas condiciones es un desafío enorme, incluso para las parejas más sólidas. El tiempo, dicen, es el bien más preciado, y cuando falta, todo se resiente. Otra teoría, quizás un poco más picante y propia del mundo del espectáculo, involucra a terceras personas.
Se rumorea con mayor o menor fundamento que hubo ciertos acercamientos de Ande con otros actores durante el rodaje de alguno de sus proyectos, y viceversa, por parte de Kerem. Ahora es importante recordar que estos son solo rumores, cotilleos, especulaciones sin confirmación oficial. Pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo, donde cada gesto se analiza con lupa, cualquier chispa, por pequeña que sea, puede incendiar la pradera y alimentar los rumores. La prensa del corazón siempre está al acecho, buscando la próxima exclusiva. Y hablando de chispas y de incendios, otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a sus personalidades y sus expectativas de la relación. Tal vez Ande buscaba algo más serio, un compromiso a largo plazo, formar una familia, mientras que Kerem prefería disfrutar el momento, vivir el presente sin ataduras ni presiones. O quizás era al revés. No lo sabemos con certeza, ya que nunca han hablado abiertamente sobre el tema. Pero lo cierto es que a veces las diferencias en la forma de entender la vida y el amor pueden ser un obstáculo insalvable, incluso cuando hay mucho cariño de por medio. Pero la teoría que más revuelo ha causado, la que ha generado más debate entre los fans, es la que habla de celos profesionales. Se dice, se comenta, se rumorea, que el éxito arrollador de Ande, que se ha convertido en una verdadera estrella internacional, una de las actrices turcas más reconocidas y admiradas en todo el mundo, generó cierta incomodidad, cierto resquemor en Kerem. Recordemos que Ande ha firmado contratos millonarios con marcas de lujo, ha aparecido en portadas de revistas prestigiosas como Vogue y Elle, ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo, y se ha convertido en un auténtico icono de la moda. Quizás Kerem sintió que su propia carrera, aunque también exitosa, estaba quedando un poco eclipsada por el brillo de Ande. Y aunque él también ha tenido mucho éxito en su carrera como actor, la competencia en el mundo del espectáculo es feroz, despiadada, y a veces incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por la envidia y la ambición. Ahora, la pregunta clave, ¿cuál fue el detonante de la gran pelea? ¿Qué fue lo que hizo explotar la bomba? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, si cabe. Se dice, se cuenta, se susurra, que la pelea definitiva tuvo lugar durante un viaje a las Maldivas. Qué ironía, ¿verdad? Un paraíso tropical, playas de arena blanca, aguas cristalinas, sol radiante, el escenario perfecto para un romance idílico, para una luna de miel anticipada. Pero en lugar de eso, se convirtió en el campo de batalla de una relación que se desmoronaba a pasos agigantados. Según los rumores, hubo una discusión muy fuerte, subida de tono, con gritos, reproches mutuos y lágrimas. Al parecer, sacaron a relucir todos los problemas, todas las frustraciones, todos los resentimientos que venían arrastrando desde hacía tiempo, como una bola de nieve que crece y crece hasta convertirse en una avalancha. Y fue ahí, en medio de ese paraíso perdido, donde decidieron, de forma quizás dolorosa pero inevitable, que lo mejor para ambos era tomar caminos separados, poner fin a la relación y seguir adelante con sus vidas por separado. Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente esta versión de los hechos. Han sido muy discretos y respetuosos al respecto, como es comprensible, evitando alimentar aún más los rumores y el morbo. Pero las fuentes cercanas a la pareja, los amigos en común, aseguran que la pelea fue épica, una verdadera explosión de emociones contenidas durante mucho tiempo, un punto de no retorno. Lo cierto es que la ruptura de Anker dolió, y mucho. No solo a sus fans más acérrimos, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero, sino a todos aquellos que, de alguna manera, creíamos en su historia, en la magia de su relación. Nos demostró una vez más que la vida de las celebridades no es tan perfecta y glamurosa como la pintan las revistas y las redes sociales. Que detrás de las alfombras rojas, los flashes de las cámaras y las sonrisas estudiadas, hay personas reales, de carne y hueso, con problemas, inseguridades y sentimientos como los nuestros. Que la fama no es un escudo contra el dolor y la decepción. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué hay del futuro? ¿Qué les depara el destino a Ande y a Kerem? Ambos han seguido adelante con sus vidas personales y sus carreras profesionales. Ande sigue cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como un icono de la moda y una influencer de renombre internacional. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, explorando otras facetas de su carrera como actor, y buscando nuevos desafíos profesionales que le permitan crecer y evolucionar. ¿Volverán a estar juntos algún día? Esa es la pregunta del millón, la que todos los fans de Anker se hacen en secreto, con la esperanza de que su historia de amor tenga un segundo capítulo. La verdad es que nadie lo sabe.
En el amor, como dice el dicho, nunca digas nunca. Pero por ahora, al menos públicamente, parece que ambos están enfocados en sus propios caminos, en sus propias metas y aspiraciones, y que no hay planes de una reconciliación a corto plazo. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Anker, a pesar de su final agridulce, nos ha dejado una gran lección: que el amor es complicado, que las relaciones requieren esfuerzo, dedicación, compromiso y comunicación constante, y que a veces incluso las parejas más perfectas y aparentemente destinadas a estar juntas para siempre pueden separarse, por diferentes motivos y circunstancias. Y ahí lo tienen, chicos, la historia de la gran pelea de Hande y Kerem. Un drama digno de una telenovela turca, con todos los ingredientes necesarios para enganchar al público: amor, pasión, celos, rumores, infidelidades y un final inesperado y quizás inevitable. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Resumiendo, hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de Hande y Kerem, desde las agendas apretadas y las terceras personas, hasta los celos profesionales y las diferencias irreconciliables. Hemos analizado las teorías más populares, las más jugosas, y hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo complican las cosas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, por dedicar unos minutos de su tiempo a ver este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y buena onda, y por su fidelidad al canal. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, me siento como si fuéramos una gran familia virtual. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos en las redes sociales, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que les guste. Hasta la próxima. Besos enormes.